Las empresas Rodríguez del Pino, Despacho Jurídico, Centro Óptico Jesús, Ricampo, Lechuga y Ruiz Fotografía y Coseba 1986, Correduría de Seguros patrocinan este espacio. Las manifestaciones del mundo sobrenatural que nos rodea son habituales para muchas personas, para otras no. Es un misterio por qué algunas personas pueden ver permanentemente ese mundo, otras ocasionalmente y otras muy raramente. Pero que no lo veamos no significa que no esté actuando. Los exorcistas suelen recurrir a personas que les llaman sensitivos, para que les ayuden a percibir esas presencias sobrenaturales durante los exorcismos y durante la limpieza de casas. Aquí hablaremos sobre cuáles son las entidades que están presentes en nuestra vida diaria y así poder definir cómo actuar ante cosas que nos suceden. Hola, bienvenidos a El Refugio, mensajes del cielo para nuestros tiempos. Para ayudarnos a conocer las profecías de hoy damos paso a nuestra intermediaria, Mariano Gaya, a quien ya saludamos. Bienvenida, Marian, a este programa, tendente a que el cuerpo de Cristo discierna voces creíbles de profecía en 10 Televisión. Hola Domingo, encantada de estar contigo y con nuestra audiencia en esta semana en El Refugio, cuyo objetivo es fortalecer en la fe a los hermanos y evangelizar en estos tiempos finales, teniendo en cuenta que efectivamente la profecía es la voz eterna de Dios, que continúa hablando a través de sus mensajeros, a quienes el Nuevo Testamento llama profetas. Creemos que los tiempos finales se caracterizan por un ataque masivo de los demonios sobre la tierra y la Iglesia, de lo que han tenido visiones varios santos desde hace más o menos un siglo. Todos lo estamos experimentando y será más intenso en la medida que se acerque el momento en que el Señor quebrará el poder del maligno. Esto nos exigirá mucha firmeza, porque la presión para que perdamos la fe será cada vez más intensa. ¿Y cuál es el antídoto espiritual que nos ha dado Dios? La gran promesa del cielo, que es la gran meta que no debemos olvidar ni un segundo, porque será nuestra guía y sobre todo nuestro consuelo en las dificultades y tentaciones, en los tiempos que estamos cursando con los demonios desatados, tratando de cosechar la mayor cantidad de almas para su oscuro reino. Hay alrededor nuestro un mundo sobrenatural que no vemos con nuestros ojos físicos. Hay ángeles y demonios trabajando. Hay almas que ya pasaron por el juicio particular. Después de muertos, están en el cielo o el purgatorio y visitan la tierra con permiso de Dios. Por ejemplo, almas del purgatorio y santos del cielo. Hay almas que murieron y están estancadas en la tierra sin haber ido al juicio particular. Varios exorcistas se han encontrado con estas almas. Y también hay huellas de poderosos eventos espirituales impregnados en las cosas físicas y que se manifiestan. Sobre casi ninguna de estas cosas, la Iglesia ha tomado una posición oficial. Y no podemos caer en lo fácil de decir que esas cosas no existen porque no las comprendemos. O en la que hacen los protestantes de poner todo en la misma bolsa, porque todo tiene que encajar como en un puzzle en su ideología, de lo contrario eres un idólatra. Hay una enorme evidencia en todas las culturas de seres invisibles que se manifiestan en la tierra, y en general les ponemos el nombre de fantasmas, hasta que podamos identificar de qué entidades se trata. En lo que todos los cristianos están de acuerdo es que algunos de ellos son ángeles o demonios.
Los ángeles están tratando de ayudarnos, por ejemplo, el ángel de la guarda que tiene cada uno de nosotros. Y los demonios están tratando de tentarnos, que nos desviemos del camino y de asustarnos también, como sucede con las infestaciones demoníacas de casas. Y después hay varias categorías de manifestaciones de almas humanas. Los seres humanos somos una unión de cuerpo y alma, y después de la muerte, los dos se separan hasta la resurrección del cuerpo en el juicio final, que aún no ha sucedido. Pero hasta ese momento, nuestras almas en el cielo, el purgatorio o el infierno, son espíritu sin cuerpo. Santo Tomás de Aquino, en su Summa Theologiae, escribe que, de acuerdo con la voluntad de Dios, las almas separadas a veces salen de su morada y se aparecen a los hombres. Hay muchas evidencias de estas visitas. Está el famoso caso que le sucedió a Don Bosco cuando era seminarista y que tuvo de testigos al resto de los seminaristas. Don Bosco tenía un íntimo amigo llamado Luigi Comolo, con quien había hecho un pacto, que el primero que muriese vendría a comunicarle al otro cuál fue su suerte si Dios le diese permiso para ello. Luigi murió en abril de 1839 y al día siguiente se oyó un gran ruido que avanzaba por el corredor del seminario a medianoche. Los seminaristas se despertaron aterrorizados y se abrió violentamente la puerta de la habitación de Don Bosco y apareció una luz de varios colores que fue aumentando y se oyó la inconfundible voz de Luigi, que por 3 veces consecutivas dice: «Bosco, Bosco, Bosco, me salvé». Apariciones como estas han sido relatadas por cientos de personas a lo largo de la historia. Y también historias de almas del purgatorio que se aparecen a los vivos para pedir oraciones para salir rápidamente de allí. En algunos místicos son tan frecuentes que el Padre Pío dijo que en su vida había visto más almas de muertos que seres vivos. Esta es de las pocas cosas alrededor de este fenómeno en que la Iglesia ha tomado posición. Dice que las almas de los muertos pueden visitar a los vivos con permiso de Dios. Pero también se ha informado de presencias que se manifiestan para solucionar problemas de los vivos. Por ejemplo, para dar una información que necesitan, o para recuperar un objeto perdido, o para dar un consejo. Quienes están en el cielo son santos y muchas veces se han aparecido familiares o conocidos nuestros en una forma que excluye que están en el purgatorio. Y muchas veces se han aparecido santos famosos, como por ejemplo San José, San Francisco de Asís o el Padre Pío. Y sobre todo, es común que se aparezcan familiares muertos para dar consuelo a sus deudos e incluso para informar que están bien y felices. Después de desastres con gran cantidad de muertos, se registra un pico de estas apariciones. Estas apariciones suelen ser desde casi invisibles, como la sensación de una presencia, hasta manifestaciones del cuerpo entero nítido, que es sólido al tacto, pasando por todos los aspectos intermedios. Pero también hay presencias que permanecen en los lugares donde aparentemente murieron. Los exorcistas se han encontrado con estas almas, el padre Fortea lo ha dicho, e incluso ha comprobado que muchos no saben que murieron y que otros no encuentran el camino hacia la luz, o sea, hacia el más allá. Y no son demonios, porque pueden rezar y alabar a Dios sin manifestar ningún terrible dolor, si el exorcista se lo pide. La mayoría parece que no sabían que Dios existía, al contrario que los demonios. Y en algunos lugares viejos, en edificios con siglos de historia, se suelen manifestar estos fantasmas. Por eso, en las viejas ciudades de Europa hay tantas historias de fantasmas. Por ejemplo, una monja ha relatado que vive en un convento que antes fue un orfanato, y en el 3er piso hay un pasaje que tiene una serie de armarios enfrente a lo que antes eran habitaciones. Allí se sienten presencias. Las puertas de los armarios a veces se encuentran misteriosamente abiertos. Y diariamente se oye el sonido suave,
como si se tratara de una escoba barriendo. Estas presencias parece que están ahí detenidas permanentemente, no hacen nada salvo esas manifestaciones. Y como son inofensivas, se incorporan al paisaje, como podría ser una tabla crujiente en el piso. También hay muchas historias contadas por los trabajadores en los hospitales. Un electricista de un hospital, por ejemplo, cuenta que un anciano falleció una noche, tenía Alzheimer. Su cuerpo fue a la funeraria y la puerta de la habitación quedó cerrada hasta que la familia fuera a buscar sus pertenencias. Durante 3 noches sonaba el timbre de llamada a la enfermera desde esa habitación, justo a la hora de su muerte. El electricista fue y desconectó la electricidad del timbre, pero siguió sonando, algo físicamente imposible. Entonces, una enfermera acostumbrada a estos casos abrió la ventana de la habitación y dijo: «Señor Allen, deje de tocar ese timbre, está muerto, así que vaya a la luz y reúnase con su familia». Y el timbre se detuvo definitivamente. Pero también nuestras almas parecen dejar impresiones invisibles en los objetos que nos rodean. Quedan impregnadas las huellas de poderosos eventos espirituales en los objetos. Por ejemplo, hay una historia de un sacerdote con estudios musicales que fue a cenar a casa de un feligrés. Cuando llegó, preguntó por los niños. Y su madre dijo que estaban en la habitación contigua jugando debajo de la mesa. Se acercó a la mesa para saludarlos y escuchó que los niños cantaban una forma de cántico antiguo que se cantaba muchas décadas atrás en la iglesia. Nada que hubieran aprendido los niños por ir a la iglesia. Desconcertada, les preguntó: ¿quién les enseñó a cantar eso? Y los niños le dijeron con total naturalidad: la mesa nos enseñó. Entonces, el sacerdote rastreó la mesa antigua y descubrió que se había utilizado como altar durante una época de persecución, una época en la que esos cánticos se cantaban en la misa. En resumen, hay un mundo sobrenatural que no vemos con nuestros ojos físicos. No solo ángeles y demonios operando a nuestro favor o en nuestra contra, sino también almas que ya están en el cielo o el purgatorio y visitan la tierra con permiso de Dios y vienen para ayudarnos o para pedirnos oración. También hay almas que murieron y están atadas al lugar que murieron. No sabemos por qué todavía no han ido al juicio particular. Y también hay huellas de poderosos eventos espirituales impregnados en los objetos físicos y que se manifiestan. Ante todo, esto debe quedar claro, que la Iglesia prohíbe la invocación a los muertos, aunque acepta que se pueda preguntar a un alma que se aparece qué es lo que necesita. Si Dios elige enviarnos a los muertos o permitir su aparición es una cosa, pero llamar para que los muertos vengan, no, porque quienes pueden responder son los demonios, que estarán muy felices de imitar a nuestros seres queridos. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre cuáles pueden ser las presencias invisibles que se manifiestan a las personas en la tierra y las precauciones que hay que tomar. Y me gustaría preguntarte si te ha sucedido alguna manifestación sobrenatural de las que hablamos. ¿De quién crees que se trataba y qué hiciste? Le damos las gracias a nuestra colaboradora intermediaria por haber hecho equipo en el refugio, un espacio en el que pretendemos dejar constancia de que Dios no ha dejado de hablarle a su creación. Para mí, también un gozo grande haber participado en esta comunidad televisual y de redes sociales, intermediando en estos programas y estos vídeos, en los que continuaremos con la búsqueda activa de las ovejas del rebaño. Queremos poner sobre la mesa realidades escatológicas, como que el infierno existe, pero que no hay que tenerle miedo. Si una persona es cristiana y lee la Biblia con un poco de atención, verá que son abrumadoras las menciones de Jesucristo de que existe y hay gente allí. Pero nadie
está condenado a priori al infierno, y Jesús no condena a nadie, es la gente que lo elige al tomar el camino que lo separa de Cristo y de su libre albedrío. El mérito para salvarse de ese lugar es en la tierra, mientras uno está vivo, y si alguien tiene pecados mortales, por más duros que sean y se arrepiente, pide perdón a Dios y se enmienda, está salvándose del infierno. Y otras personas también pueden ayudarle a que no termine allí, aun después de muerta la persona, cuando ya no puede hacer más méritos. Tienen una cita la próxima semana en El Refugio. Hasta pronto pues, amigos telespectadores de 10 Televisión y seguidores de las redes sociales. Un gozo haber compartido con ustedes estos mensajes del cielo para nuestra época actual. Somos conscientes de que numerosos santos y místicos católicos, a través de los siglos, han recibido visiones sobre el destino final de la humanidad como el aviso, que vendrá a las personas para iluminar su conciencia. En las apariciones de Garabandal, en la década de 1960, Nuestra Señora hizo la primera descripción detallada de cómo será, e incluso se lo mostró a las videntes, y habló también del milagro y el castigo condicional que le seguirán. Y a partir de allí, casi todos los videntes que le siguieron recibieron mensajes sobre el aviso. Y uno de esos videntes es conocido como Alma Pequeña, de nombre Antonio, un profesor de Bellas Artes, casado y padre de familia, de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, quien recibió una impactante y detallada descripción de nuestro Señor sobre los eventos relacionados con el proceso de purificación de la tierra, que incluye el aviso, el milagro y el castigo, que darán paso luego a una larga época de paz y al reinado de la divina voluntad en la tierra.